¿Necesitas activar JIT en tu iPhone o en tu iPad para utilizar emuladores o aplicaciones que necesitan más poder? En este video te enseño cómo hacerlo con un tutorial que ahora sí que es mega fácil activarlo. Así que comencemos. Antes de pasar al tutorial, déjame explicarte qué es JIT y por qué es útil o necesario. JIT o Just in Time Compilation permite ejecutar código rápida y eficientemente al procesarlo al momento, por eso es que se llama Just in Time, en vez de hacer el proceso antes y luego ejecutarlo. Esto mejora significativamente el rendimiento en algunas aplicaciones y emuladores, aunque en algunas aplicaciones es necesario para que estas funcionen. Esto es especialmente esencial para teléfonos o tabletas menos poderosas o viejitas, ya que con esto sin duda alguna tendrán el poder para ejecutar algunos emuladores. Ahora bien, ¿por qué esto es difícil de activar y es un poco complicado todo este proceso? Esto se debe a que Apple prohíbe esto en las aplicaciones que se descargan desde el App Store, y es por esa razón que es necesario para que algunos emuladores exigentes sí puedan funcionar. Pero bueno, ahora sí, luego de esa explicación, pasemos ahora al tutorial. Aunque este nuevo tutorial es mucho más sencillo y fácil de utilizar, desafortunadamente todavía necesita que utilices una computadora, aunque solamente la necesitas utilizar una vez. Esto se debe a que necesitas crear un archivo en tu computadora para poder vincularlo y entonces poder activar JIT. Otro detalle importante es que este método como quiera requiere que tengas en tu equipo ya sea el sistema de App Store o SciStore, y aquí abajo te dejo tutoriales para que tengas uno de estos sistemas para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, para que lo tengas ya listo en tu dispositivo antes de seguir con este tutorial. Te recuerdo que solamente SciStore es el único método de estas dos alternativas que requiere que utilices una computadora solamente una vez, ya que en el caso de App Store tienes que estar conectando tu dispositivo a la computadora al menos una vez a la semana. Una vez tengas alguno de estos métodos ya disponibles en tu dispositivo, pasemos ahora con este tutorial. Lo primero que estaremos haciendo sería descargar la aplicación de SkitJIT, que es la cual estaremos utilizando para poder hacer todo este proceso de activar JIT en tu dispositivo. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video, que es en la página de GitHub. Vamos a bajar aquí hasta encontrar el IPA de esta aplicación de SkitJIT para entonces poder descargarla y poder utilizar ya sea el sistema de App Store o SciStore para poder tenerla en nuestro dispositivo. Una vez ya has descargado la aplicación, vamos a ir ahora a App Store o SciStore para poder instalar esta aplicación. Asegúrate de estar conectado directamente ya sea el Wi-Fi o por cable a tu computadora para que puedas hacer este proceso, o en el caso de SciStore que estés conectado con el VPN para que puedas instalar esta aplicación. Y luego de que tengamos esta aplicación instalada, te estaré enseñando qué tienes que hacer en tu computadora. El próximo paso sería ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video para que podamos descargar el programa de Jitterbug. Vamos a bajar un poquito hasta encontrar la parte que termina en .zip. Recuerda que esto lo puedes utilizar tanto en Linux, en macOS como en Windows, así descarga el archivo que obviamente pues funcione para ti. Vamos aquí a descargar en mi caso macOS y te estaré enseñando qué tienes que hacer luego de que lo descargues. Una vez ya esté descargado, vamos a abrirlo para que obviamente pues extraiga el archivo que estaremos utilizando, y en el caso de macOS la primera vez que lo abras no te dejará utilizarlo, así que vas a tener que ir a la aplicación de configuración y bajar a la parte de privacidad y seguridad para poder darle que lo quieres abrir como quiera. Para obviamente poder utilizar esta aplicación te estará pidiendo la contraseña, ya sea que utilices tu huella dactilar o la contraseña escrita para poder entrar. Luego de que la aplicación ya te abre y que te funcione, asegúrate de conectar tu dispositivo a la computadora y aceptar los permisos de que quieres conectarlo tanto a tu computadora como también en el dispositivo, de que quieres permitir esa conexión. Y ahora vamos a abrir otra vez ese archivo, y lo mejor de todo es que será automático. Asegúrate de darle a confiar en tu dispositivo para que se pueda crear ese archivo que estaremos, ¿verdad?, utilizando este programa para crear. Si no te funciona la primera vez, simplemente lo cierras otra vez y lo abres hasta que puedas ver de que en efecto se creó ese archivo. Y en el caso de las computadoras de Apple se estará creando directamente en la carpeta principal del usuario. En el caso de Windows pues debe ser similar. No tengo Windows para probarlo, pero seguramente será algo bastante sencillo, de que se estará creando ya sea en la carpeta donde abriste ese programa para hacer todo esto, o en la carpeta del usuario principal de la computadora. Una vez tengas este archivo creado, pues tienes que asegurarte de moverlo a tu dispositivo. En el caso de las computadoras de Apple, pues te lo puedes enviar por AirDrop o lo subes a iCloud Drive. En fin, lo importante es que te asegures de colocar ese archivo en tu iPhone, ya sea enviándotelo por correo electrónico o algún servicio en la nube. Lo importante es que llegue a tu dispositivo
dispositivo. Luego de que transfieras el archivo de tu computadora a tu dispositivo, vamos a descargar un sistema de VPN, que es el cual estaremos utilizando para poder engañar al teléfono, para poder conectarnos al mismo y de esa manera poder activar este sistema de JIT. El VPN se llama STOS VPN, te estaré dejando obviamente el enlace en la descripción de este video para que lo puedas descargar sin ningún problema. Una vez lo descargues y lo abras, vamos a darle aquí a brincar todo esto y vamos ahora a activar este VPN para poder conectarnos antes de comenzar a utilizar la aplicación de StickJIT para poder activar y que funcione este sistema de JIT. Luego de que te conectes al VPN, vamos ahora directamente a la aplicación de StickJIT, ya sea en App Store o Site Store. Vamos a abrir esta aplicación. Puede ser que te aparezca este error, simplemente cierres la aplicación y la abres otra vez hasta que no te aparezca ese error. Vamos ahora aquí a seleccionar el archivo para poder entonces configurar todo esto. Aquí estamos buscando el archivo que nos transferimos de la computadora directamente a nuestro dispositivo. Obviamente pues aquí tienes que buscar exactamente dónde fue que lo pasaste. En mi caso fue en la parte de descargas. Aquí tengo ya el archivo vinculado directamente a esta aplicación para entonces comenzar a utilizarla para activar el sistema de JIT y poder utilizarlo en cualquier aplicación que quieras utilizar. Pasemos ahora a enseñarte cómo puedes utilizar este sistema de JIT en el caso de algunos emuladores que necesitan mucho poder, como es el caso del de GameCube. Te voy a enseñar de que en mi caso tengo aquí el emulador de Dolphin o el sistema de jugar GameCube o Wii, y vas a poder ver que cuando abra este emulador y quiera abrir algún juego, me va a aparecer este mensaje de que me está diciendo que está esperando por JIT porque necesita un poco más de poder para que funcione muy bien este emulador. Vamos ahora a cerrarlo para enseñarte cómo puedes utilizar esta aplicación de StickJIT para poder activar el sistema de JIT. Activamos aquí el botón de Enable JIT y aquí nos estará apareciendo las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo utilizando el sistema de App Store o Site Store, y en mi caso pues quiero utilizar Dolphin iOS para obviamente pues, poder utilizar este emulador con un poquito de más poder. Y ahora cuando intenta abrir un juego vas a poder ver que no me aparece el mensaje de error, sino que me aparece directamente aquí la interfaz de este emulador para poder comenzar a jugar sin ningún problema. Y como puedes ver, luego de varios segundos en lo que brincó toda la interfaz para poder mostrarte que en efecto funciona sin ningún problema, aquí estoy jugando y obviamente como quiera quizás hay un poco de desempeño, ¿verdad? Problemas de desempeño a la hora de jugar este tipo de emuladores, pero sin duda alguna puedo jugarlos a pesar de que obviamente anteriormente con el sistema o con la ausencia del sistema de JIT pues era prácticamente imposible poder utilizarlos. Así que como puedes ver, así como funciona este sistema de poder activar JIT en tu dispositivo para que puedas jugar emuladores como este o cualquier aplicación que necesite un poco más de poder. Y con ese último detalle te he enseñado un nuevo método y mucho más sencillo para poder activar este sistema de JIT utilizando tu propio dispositivo, a diferencia de los métodos anteriores que tienes que subir un archivo a la nube y había problemas con los servidores. Esto va a funcionar en tu dispositivo sin ningún problema mientras utilices este sistema de VPN. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo y con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener este sistema en tu dispositivo. También te invito a que nos sigas en mi comunidad de Telegram para que me preguntes cualquier cosa y me puedas hablar directamente, como también con otras personas fanáticas y que también quieren tener acceso a este sistema de poder tener acceso a JIT, emuladores y mucho más. Realmente es una bonita comunidad la que estamos creando ahí, así que te invito a que te unas. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.